Estamos aquí en un momento muy especial de Juego de Maestro. Estamos con un gran entrevistado, con Pablo Gesenov. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un Bien, placer estar acá. igual el placer es mío. Vamos a comenzar un poquito contando tu historia de qué, qué te motivó a vos a darme la nota a nuestro programa. Bueno, la verdad que es un placer siempre compartir experiencias y tener la oportunidad de poder charlar con vos y intercambiar ideas, intercambiar momentos, intercambiar esta manera de encarar la vida siempre con la vista puesta al frente, agradeciendo estar con vida, estar con salud y bueno, y poder transmitir un mensaje positivo a un montón de gente que está del otro lado, esperando eso, ¿no? Esperando una caricia al alma y una oportunidad para mirar hacia adelante y ver que un mundo mejor es posible. ¿Qué cambió tu vida a partir del accidente? Yo nací hace 48 años y un poco más. Toda mi infancia y mi adolescencia transcurrió en Viamonte, en un pueblo muy chiquito del sur de la provincia de Córdoba, en Argentina, y hago la aclaración porque esta nota tiene que llegar muy, muy lejos. Eh, y en 2015 tengo un accidente automovilístico. Ese accidente eh, lo provoca un día lluvioso en una ruta donde yo viajaba de sorpresa al cumpleaños de mi papá, desde la ciudad de Córdoba hasta la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, donde mi papá y mi mamá habían elegido para ir a vivir y para ir a trabajar, él como médico y ella como profe de inglés. Y se acercaba el cumpleaños número 62 de mi viejo y se me ocurre la idea de emprender un viaje largo de 2000 kilómetros, sin apuro, tranquilo, solo en mi auto. Y bueno, ese viaje arranca eh, pasado el mediodía, con un día soleado, espectacular, y de repente, antes de llegar a la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, el clima empieza a cambiar, empieza a nublarse cada vez más, hasta que se larga a llover con mucha intensidad. Yo pierdo un poco de visibilidad y de repente el auto me hace aquaplaning sobre la ruta, ya estaba inundada la ruta por la lluvia intensa y ese aquaplaning hace que yo haga varios trompos adentro de ese auto y termine impactando contra el guardarrail de la mano contraria que se mete por la puerta del acompañante y sale por mi puerta y en esa trayectoria del guardarrail como una gran guillotina me corta y me amputa en el instante las dos piernas y cómo a partir de un evento tan, tan repentino, tan sorpresivo, tan rápido, la vida nos puede cambiar en un instante. Y bueno, a partir de ahí, eh, ese momento marca un punto de inflexión en mi vida, porque eh, en primer lugar, despertarse, estar consciente dentro de ese auto, atrapado entre los fierros, por así decirlo, y ver que las piernas no estaban, hizo que de repente, bueno, empezar a valorar otras cosas, ¿no? A intentar sobrevivir a semejante impacto, a caer por primera vez en mi vida en una terapia intensiva, a despertarme al día siguiente en esa terapia y ya empezar a ver a la familia alrededor y tratar de estar bien, tratar de procesar lo que había pasado, tratar de cambiarle las caras de preocupación A eso voy. a los que estaban ¿Cómo a mi fue el día alrededor. siguiente? El día siguiente fue un día muy distinto a todos los anteriores, porque imagínate que de ese viaje de sorpresa, abrir los ojos y encontrarme en un lugar rodeado de máquinas, de mangueritas, de cablecitos conectados al cuerpo, de pacientes, de médicos, de enfermeros, para mí era algo muy, muy novedoso. Y bueno, fue amanecer con suerte de procesar rápido lo que había pasado. Yo me despierto, intento sentarme para ver qué había pasado con mis piernas y veo que esas sábanas blancas típicas de los hospitales se cortaban bruscamente abajo de mis rodillas y fue comprender rápidamente de que lo que había pasado era irreversible, de que las piernas, recuerdo haber pensado esto, las piernas no me van a volver a crecer como agua a partir de ahora, para recuperarme pronto, para salir de ese lugar y
como te decía recién, intentar cambiarle las caras de preocupación a mi familia, que ya estaba al día siguiente alrededor mío, con esas miradas que uno espera encontrarse en esos momentos, ¿no? Con esas palabras de aliento de los seres más queridos, que en mi caso era mi familia. ¿Cuánto tiempo te llevó entender esa situación? Como te decía, por suerte fue rápido. Yo estuve tan solo 4 días internado en La Pampa, un viaje de 700 kilómetros hasta Córdoba en ambulancia, 5 días internado en Córdoba y ya me dieron el alta. Y fue volver a mi casa 9 días después de haber salido a dar esa sorpresa en ese viaje a mi papá, haber vuelto en una silla de ruedas y sin las piernas, ¿no? Entonces, empezar a procesar de ahí, muchos días soportando dolores imprevistos por la cirugía y por la amputación traumática, hasta que de repente fui encontrando la manera y los momentos de salir de mi casa de nuevo, de volver a trabajar. Yo soy abogado hace 20 años y volver a ir presencialmente a mi estudio jurídico fue uno de los cambios que me empezó a hacer bien. Salir de la rehabilitación en mi casa para ir a un centro de rehabilitación y empezar a retomar de a poco las rutinas habituales que yo tenía antes de ese accidente, esta vez en una silla de ruedas que me acompañó durante 7 meses. Y digamos, ¿y cómo fue el momento que vos pudiste volver a caminar por sí mismo? Bueno, habían pasado más de 7 meses hasta que yo pude volver a pararme, que estuvieron listas las primeras prótesis y fue una sensación muy esperada por mí y muy hermosa, porque fue después de 225 días poder ponerme de pie y volver a aprender a caminar a los 37, casi 38 años de edad, por segunda vez en mi vida, ¿no? Creo que somos pocos los que nos acordamos el día que aprendimos a caminar y en eso me siento afortunado por tenerlo tan presente, porque fue un día para mí histórico y muy emotivo. El momento llegó, había sido muy esperado por mí, que esas prótesis estuvieran listas y estuvieran a mi disposición, y de repente las tenía delante mío. El kinesiólogo y el ortopedista que intentaban calmar mi ansiedad y decirme que iba a ser un proceso largo, que primero iba a usar un andador, que después iba a usar 2 bastones, después un bastón, esos canadienses que vos conocés. Sí. Y sin embargo yo ese día me paré de la silla de ruedas, yo estaba entre 2 barras paralelas, me agarré de las barras paralelas, me puse las prótesis y salí caminando con una naturalidad y una facilidad que la verdad que me sorprendieron a mí y sorprendieron a todos, pero pude correr ese andador a un costado y volver a caminar de nuevo después de tanto tiempo. ¿Y en qué momento empieza a ser parte de tu vida el deporte? De correr como lo estás haciendo en este momento, como hiciste el fin de semana anterior, que ya nos vamos a meter en lo que pasó el fin de semana anterior en Mendoza. Bueno, el deporte formó parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Como pueblerino de la década del 80, siendo niño, el deporte para nosotros era el fútbol, era correr atrás de una pelota, y, si podíamos, todo el día. Entonces, ese fútbol que me acompañó toda la vida, hasta poquitos días antes del accidente, fue clave ese día, porque en ese auto yo pierdo muchísima sangre, y de no haber sido por mi condición física, seguramente no hubiera podido sobrevivir. Y con eso en la cabeza y en el corazón, yo dije, tengo que volver a abrazar el deporte de alguna manera, porque si me salvó la vida una vez, seguramente me va a mejorar la calidad de vida. Y es así que yo empiezo un poco a soñar en voz alta, y en una entrevista muy parecida a esta, yo dije que quería volver a correr, que quería volver a andar en bici, que quería volver a jugar al fútbol, y haber podido contar eso me empezó a abrir puertas, me empezó a abrir posibilidades. Me escuchó Gustavo, que es el dueño de una ortopedia acá en Córdoba, y me dice, Pablo, no nos conocemos, pero escuché que querés volver a correr.
vos tenés ganas de correr, yo tengo las prótesis que son para practicar deportes, me falta el audaz que se anime a usarlas. Me junté con Gustavo, la reunión duró muy poco porque él me contó su proyecto deportivo, yo le dije simplemente que quería volver a correr, me tomó los moldes y a la semana yo ya estaba parado sobre esas prótesis y empecé a probarlas, primero en el gimnasio de la ortopedia, después en una pista de atletismo, después me invitaron a una carrera en la localidad de Oncativo, acá cerca de Córdoba capital, y 3 kilómetros, después 5, después 7, y desde el 2022 que abracé esta distancia de 10 kilómetros, que cada vez intento hacer con mejor tiempo, con mejor preparación física, con más disfrute, porque mientras más preparado estoy, más lo disfruto y menos me va a doler a la noche y mejor voy a amanecer al otro día. Entonces trato de encontrar esa regularidad hoy en los entrenamientos para poder correr carreras cada vez más exigentes. La posibilidad de volver al fútbol, que yo lo había dicho en esa entrevista, también me escuchó aquel día el presidente de la Fundación Empate, que estaba organizando el partido a beneficio de la Fundación para fin de año, y me invitó a ir al arco en uno de los equipos y volví a jugar al fútbol. Me escuchó Gastón, otro amigo que tenía bicicletas en su casa, porque es un corredor Ironman de acá de la ciudad de Córdoba, y me dice: Pablo, vos querés andar en bici y yo quiero, y yo tengo las bicis para que vayamos a probar. Fuimos a probar y esa prueba terminó siendo más que satisfactoria. Pedaleamos 10 kilómetros ese día, que habíamos ido tan solo a intentar a ver si se podía volver a andar en bici. Y así me fui dando cuenta no solo de que contar los sueños y contar los proyectos tenía ese efecto positivo de que te abría puertas, sino de que podía ir corriendo los límites cada vez más y que a medida que aparecieran nuevos desafíos los podía encarar y sin ningún dramatismo y sin ninguna presión, disfrutarlos y intentarlo, ¿no? Creo que lo contrario al éxito no es el fracaso, sino es no intentarlo. ¿Y tu próxima meta en cuanto a lo deportivo o en cuanto a las carreras, cuál es? Bueno, ahora que ya estoy corriendo en mis mejores tiempos la distancia de 10 kilómetros, quiero empezar a correr 15, quiero seguir haciendo montañismo. Fue una posibilidad que se me cruzó allá por el 2018, esto de intentar hacer cumbre en la montaña más alta de América, que es el Aconcagua, en una expedición solidaria con Julián Weich, con Fabricio Berto, con la Peque Pareto, con Silvio Velo de los Murciélagos, con un montón de personas que a través del deporte habían superado alguna adversidad. Estaba Elisa Forti, una corredora de running de calle que tiene casi 90 años, de lo cual te invito a que veas la serie en Disney Plus que se llama Soñando Alto, que refleja nuestra experiencia en el Aconcagua. Vamos a verla. A ver, estuve en el Cerro Famatín en La Rioja, en el Champaquí acá en Córdoba, y una de las experiencias de montaña más hermosas fue la del Valle de las Lágrimas en Mendoza, que es el lugar donde cayó el avión de los rugby uruguayos en 1972. Y bueno, es una excursión impresionante, la verdad que fue muy emotivo llegar al lugar donde está el memorial que representa el lugar donde muchos de esos integrantes de aquel vuelo fallecieron, y cerca del fuselaje que les sirvió de refugio a los sobrevivientes de aquella tragedia, que hoy cuentan su historia a través de charlas motivacionales por todo el mundo. Y la verdad es que fue una experiencia muy muy emotiva, donde a cada paso en esa montaña aprendíamos a valorar cada vez más ese sentimiento de que el valor por la vida no se negocia, de que un minuto más valía, un segundo más, una semana más, un día más. La verdad que son experiencias fuertes. El ciclismo también es un desafío. Ahora me voy al cerro, al Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, a hacer una experiencia ciclística por el parque, y bueno, aceptando invitaciones. Me invitaron a aprender a esquiar al Cerro Chapelco,
y contra todos los pronósticos pude hacerlo. Así que, bueno, los límites Se pone uno. muchas veces están más en la cabeza que en la realidad. Exacto. Y ahora nos vamos a meter un poquito en lo personal, porque vi el día domingo corrió alguien muy especial, su primera carrera, y te vi muy emocionado. Sí, el domingo estuve corriendo en Luján de Cuyo, en Mendoza. Para mí era quizá la carrera número 52 desde que empecé con las carreras, pero fue una de las más especiales porque me acompañó, no es que me acompañó, participó mi hija de 4 años, Matilda, en su primer carrera de 400 metros. Así que Y me imagino eh, que habrá significado para vos por dentro tuyo. fue súper emotivo y súper emocionante poder transmitirle a ella, quizás con el ejemplo, con lo que ella ve, cuando me ve salir a entrenar, cuando me ve ponerme la ropa deportiva para enfrentar una tarde fría en el parque o un domingo a la mañana con llovizna, como venga, salir a entrenar, bueno, que ella pudiera de repente acompañarme en algunos entrenamientos para pensando a los 4 años en su primer carrera y haberlo disfrutado como lo disfrutamos el domingo fue realmente una experiencia hermosa. Y en el tema de, vos, a ver, ¿vos qué crees que le llama la atención cuando te ve, digamos, cuando te ve venir a entrenar o te ve salir a entrenar? Yo, Porque, perdón, sí, porque llama la atención que una niña con tan corta edad tenga ese entusiasmo por el coser. sí, la verdad es que llama la atención, pero ella lo va naturalizando y va viendo que me divierto, porque todo lo que hago, además de hacerme bien a la salud física, a la salud mental o a lo espiritual, a lo social, porque me permite conocer diferentes lugares de Argentina, ir generando amistades y vínculos por todo el país, me divierto. Principalmente no lo podría hacer mucho tiempo si no fuera algo que además de hacerme bien me divierte mucho y ella se da cuenta de eso y la verdad es que nada, intenta replicarlo para su vida, ¿no? Con su corta edad, la verdad es que a mí también me sorprende. Ayer fuimos al Parque Sarmiento a unas escaleras que son más de 100 escalones ahí sobre la avenida Poeta Lugones y subimos y bajamos un montón de veces juntos, saltaba, la verdad que tienen una batería inagotable y que si la aplican en el deporte, la verdad que tiene un lindo futuro asegurado. Si tuviera que definir este momento en tu vida, ¿con qué palabra lo definirías? Con plenitud, con felicidad, mirá, la posibilidad de haber quedado vivos de aquel accidente y, y poder enfrentar la vida con esa actitud, un pensamiento de que eh, yo sabía que luchar no me iba a garantizar el éxito, pero si me hubiera quedado llorando tenía el fracaso asegurado. Entonces necesitaba levantar la cabeza y salir adelante, por mí y por mi familia y por cada persona que por ahí te ve en un gimnasio o en una bicicleta o simplemente caminando por la calle y se mira para adentro y dice, ¿de qué me voy a quejar hoy? La verdad es que a mí eso me retroalimenta y me sirve para cargar combustible y seguir adelante. Ahora vamos a cambiar un poquito los roles. Quiero que vos me preguntes a lo primero que se te ocurra sobre el tema de mi vida o lo que vos más te interesa saber. Bueno, me interesa saber cómo arrancó tu curiosidad por esto, ¿no? Por las entrevistas, por dejar un mensaje superador para todo aquel que te está escuchando. Primero, yo estoy muy agradecido a Dios porque a mí simplemente me faltó la parte motriz, la parte de caminar. Y intelectualmente estoy medianamente bien, puedo desarrollar tanto la escuela primaria como el secundario y una carrera como la de periodismo deportivo. Y lo que a mí más me motiva es dejar una enseñanza, que yo pude, vos podés, aquella persona que tiene una discapacidad y que no le encuentra salida y que no le ve un final, digamos, o una luz en el túnel.
como vulgarmente se dice. Entonces, yo medianamente con esto del periodismo deportivo y con el programa de jugada maestra, más allá de los análisis de fútbol, los análisis cotidianos que uno puede hacer con esto del periodismo deportivo, lo que yo quiero dejar es una no enseñanza, sino un legado de no tan solo para mí, no tan solo por mí, sino por las demás personas que tienen cualquier tipo de capacidad en esta vida para que el mundo sea mejor el día de mañana. Y la verdad que lo lográs, se siente una energía increíble estando acá cerca tuyo, escuchándote. Tenés un equipo que te acompaña espectacular. Y bueno, ahora lo que me queda es desafiarte para que en alguna de las locuras deportivas me puedas acompañar. Exactamente, vamos a intentar y vamos a poner todo lo humanamente posible de mi parte para que así sea. Cuando vamos a entrenar y vamos a ir, seguramente este desafío me va a desafiar para intentarlo y bueno, y vamos a hacer algunas de las diferentes competencias que vos compitas, vamos en este caso a correr juntos, así también a mí me va a servir como para una motivación. ¿Qué necesitas, Nahuel? ¿Qué te hace falta para encarar algún proyecto deportivo? ¿Una silla de rueda diferente? Sí, ¿Para jugar al básquet? Me decías que te gustaba el básquet. Un básquet adaptado es lo que a mí siempre me llamó la atención más de joven, pero nunca tuve la posibilidad de tener una silla de las que se utilizan para jugar el básquet adaptado y a mí es el deporte que más me llama la atención de poderlo jugar a nivel competitivo o a nivel, digamos, participativo. Bueno, hay que ponerse en campaña entonces para... Vamos a poner en campaña para también cumplir ese sueño, pero en lo que es en jugar en lo que es en el primer deportivo, esta es una nota que también a mí me ha hecho crecer porque te veo tu punto de superación y es una motivación para mí a intentarlo hasta ir hasta el final, hasta intentar mi sueño de caminar para, para el resto de mi vida. Así que también sos un ejemplo y bueno, y ese es mi mensaje, que a mí también me deja que si vos pudiste, yo voy a poder. Te voy a decir para cerrarte la idea que una frase que me dijo Gustavo Cervino, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, tenés dos piernas en el corazón que te van a llevar a cualquier lado, así que gracias Nahuel por la oportunidad de compartir. Gracias a vos por tu tiempo y gran invitado, jugador maestra, así que muchas gracias Pablo y nos estamos viendo pues, para el desafío. Nos estamos viendo para el desafío.